depende en un porcentaje altísimo de la calidad de vida de las personas que lo habitan, que lo habitamos a lo largo de todo el año. El modo en que las personas residentes en Santiago de Compostela perciben su calidad de vida en relación con las personas visitantes es precisamente el origen de la campaña Frágil, una campaña que no solo responde a la necesidad de promover un cambio de modelo turístico, sino que nace de las preocupaciones y de las demandas de los propios vecinos y vecinas compostelanas. Y estas preocupaciones y demandas se sintetizan en lo siguiente. Santiago de Compostela es un bien patrimonio de la humanidad y, tal y como lo define la propia declaración de la UNESCO, posee características de excepcional valor que lo hacen único en el mundo, por lo que todas las personas tenemos derecho a disfrutar de este patrimonio, pero también tenemos el deber de cuidarlo, y eso nos incluye a todas, también a las personas visitantes. Por eso diseñamos una campaña dentro del Plan de Sostenibilidad Turística que tenemos suscrito con la Secretaría de Estado de Turismo y la Xunta de Galicia. Quiero agradecer a las representantes del Ministerio y a la gerencia del plan que también estén hoy aquí. Diseñamos esa campaña, como os decía, basada en un concepto universal, el del símbolo que identifica el material delicado y que debe tratarse con el máximo cuidado. Bajo el epígrafe Frágil, Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad, diseñamos una serie de elementos que juegan con la idea de una caja de embalaje como las que se usan para identificar las piezas más delicadas, pero también las más preciadas, y que además se usan para envíos de transporte, simbolizando así también nuestra función de transportar ese legado en óptimas condiciones de conservación a las generaciones futuras. La primera acción de esta campaña fue la elaboración y difusión de un código de buenas prácticas, cuyo objetivo es fomentar la convivencia entre personas visitantes y residentes y sensibilizar a las personas visitantes para que disfruten de su visita, generando el mínimo impacto negativo en la vida de la ciudad y que sean conscientes y responsables para con el legado patrimonial y cultural de Santiago de Compostela. Este código, que se lanzó inicialmente en el mes de julio, está especialmente pensado para ser difundido y divulgado en origen, y en ese sentido trabajaremos en los próximos meses, tanto a través de campañas de comunicación como a través de los agentes sectoriales, agencias de viajes o asociaciones profesionales de guías turísticos. La implicación del sector es clave. Hoy, precisamente, aprovechando el gran escaparate que supone Fitur, vamos a dar un paso más dentro de esta campaña, presentando un vídeo que condensa la esencia de este código de buenas prácticas, que pone en movimiento cada uno de los 12 puntos que lo conforman. Pensamos que será una herramienta muy interesante para la promoción de Santiago de Compostela como un destino de turismo consciente y responsable, que promueva una visita mucho más tranquila, mucho más completa y, por lo tanto, mucho más satisfactoria para las miles de personas que esperamos seguir recibiendo cada día en Compostela. Muchas gracias.
Hola. Hola. Bien, pues simplemente os esperamos en Santiago para descubrir un nuevo Santiago con muchos otros sitios en que ver y aquellas personas del Estado, concelleiras, diputadas, vicepresidente de la Diputación, venid a hacer una foto con nosotros. Un minuto. Hierve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Por toda Galicia rugen las fervenzas, de mitos, de leyendas. El grito de la naturaleza.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia. Bos días a todos. Quero saludar en primeiro lugar ao delegado da Xunta na provincia de Pontevedra, Agustín Reguera, tamén ao presidente da Diputación de Pontevedra, a Luís López, a responsable da área de turismo da Diputación de Pontevedra, a dona Nava Castro, ao presidente do clúster de turismo, que tamén nos acompaña por aquí, o alcalde de Pollo, Ángel Moldes, e demais alcaldes que nos acompañan e a todo o público. Buenas tardes. Le damos la bienvenida al stand institucional de la Xunta de Galicia y a la presentación de uno de los recursos que más recientemente se ha sumado a la oferta turística gallega, la isla de Tambo. Situada no concello de Pollo, en plena ría de Pontevedra, su larga trayectoria y numerosas leyendas le aportan un atractivo especial en esta nueva etapa que ahora vive. Su apertura al público, después de muchos años cerrado por su uso militar, ha sido una excelente noticia para el turismo gallego. Y estamos convencidos de que en este año 2024 será especialmente importante para su lanzamiento y promoción. Con ese objetivo impulsamos esta presentación hoy aquí en Fitur. En los próximos minutos conoceremos al detalle qué podremos encontrarnos en una visita a esta isla, a la isla de Tambo. Y descubriremos que hablamos de un recurso especialmente importante desde el punto de vista patrimonial y natural, pero también de un valioso y estratégico reclamo para Pollo, para la ría de Pontevedra, pero también para toda Galicia. Desde la Xunta tendemos la mano para ayudar en su promoción y también para la puesta en valor de nuestros recursos patrimoniales y naturales, porque Pollo nos brinda ahora más motivos para visitar Galicia y estamos convencidos de que sumar la isla de Tambo a nuestra oferta turística nos ayudará a seguir dando pasos firmes con un destino diversificado y de calidad. Ese es el objetivo en el que estamos trabajando en la Xunta de Galicia, con más intensidad cada año, ofreciendo un turismo que apuesta y cuida nuestros recursos. Un turismo verde, responsable, sostenible y tranquilo. Elementos todos ellos que, como ha avanzado esta mañana nuestro presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, están presentes en la Estrategia del Turismo Galicia 2024-2030, que en nada pondremos en marcha. Una herramienta que nos ayudará a poner en valor y promocionar todo nuestro potencial turístico, como el que hoy estamos aquí para presentar. No quisiera extenderme mucho más, tan solo reiterar nuestro agradecimiento por su presencia hoy aquí
y les animamos a que conozcan la illa de Tambo y todo lo que el Concello de Pollo les puede ofrecer. Damos paso, a continuación, a Rubén Mariño Bastos, guía turístico de Pollo. Tras esta intervención, proyectaremos un vídeo promocional, tras el cual contaremos con Ángel Moldes, alcalde del Concello de Pollo, que hará su intervención, y cerrará el acto Agustín Reguera, el delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, creo que se me escucha perfectamente. La cuestión es cómo adentraros en esta isla de Tambo. No es algo sencillo, ya que desde fuera no se puede apreciar todo lo que contiene en su interior. Así que yo creo que la mejor manera de hacerlo es comenzando por el principio. Sin duda alguna hoy sois, bueno, pues un auditorio ilustre. Y como tal, comenzaremos la narración de algunos pasajes que os podréis encontrar en el interior de la isla. Bien, para eso lo que vais a hacer será embarcaros desde el puerto de Combarro. Tenéis 2 navieras disponibles. Fijaos que eso ya comienza bien, porque para poder hacerlo vais a tener que pisar las calles empedradas de Combarro, dejando atrás el monasterio de San Juan de Pollo. Sin duda alguna, ya lo que es el paisaje es absolutamente fantástico, pero fijaos, y a continuación, porque os voy a hacer una propuesta, y es que tengáis la posibilidad de poder acceder a la isla en un día que no esté especialmente soleado, porque en el recorrido del barco hasta la isla iréis acompañados por delfines. Con lo cual, el paisaje comienza a ganar en grandeza. Ya una vez que lleguéis a la isla, eso sí, os bajaréis en el muelle y es ya cuando vuestro cerebro, cuando vuestra mente, vuestro impulso os dice quiero recorrer esto. Y por delante vais a tener un recorrido perimetral de 2,5 kilómetros. A mí me gusta decir que eminentemente llano, y así lo es. Porque lo primero que tenemos que hacer al abandonar el muelle es subir una pequeña cuesta. Después ya viene una llanura. Tenemos otra cuesta, después ya es llano. Cierto es que viene otra cuesta, pero bueno, después ya es llano. Recomendación para esas cuestas que no tienen demasiado desnivel es ir viendo hacia el frente. Ese es en el punto en el que os tenéis que dejar llevar. En esta isla hay agua potable, como todas las islas de las Rías Baixas disponen de agua potable, como todas las islas de las Rías Baixas, sin duda alguna, disponen de una historia que es absolutamente única. Anteriormente hemos tenido la presentación de Santiago. Que los restos de Santiago se hubieran traído a Galicia no es ninguna casualidad. Estábamos en el fin de la tierra, estábamos escondidos, alejados de todo. Por lo tanto, estos pedacitos de tierra, como la isla de Tambo, recogen una historia absolutamente fantástica. Pocas cosas os quiero adelantar, porque si no, después no vais a querer ir. Pero una y muy interesante es que desde el siglo XII y hasta mayo del año 2022, el acceso al público de manera general, que no fuera en ocasiones puntuales, no estaba permitido. Que una vez que accedáis allí, vais a poder ver vestigios de, sin duda alguna, es una isla que es saqueada por piratas ingleses. Como no, tenemos que hablar de Francis Drake, pero en este caso, y es un ataque que duraría algo más de 1 mes y medio, del año 1589, que está relacionado con ese ataque a Coruña y María Pita. De ahí tenemos restos. Ahí vivirían órdenes religiosas, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII lo van a abandonar. Lo más interesante es el motivo del abandono, bastante trágico, pero sí muy curioso. Año 1719, 80 buques de guerra británicos y 40 embarcaciones de apoyo van a fondear
delante de Cíes y después atacarán la ría de Vigo y la ría de Pontevedra. Uno de los lugares que será atacado va a ser la isla de Tambo. Ahí es cuando van a decidir los monjes que no pueden soportar ya continuar viviendo en islas y ser completamente asediados por los ingleses fundamentalmente. El motivo de ese ataque inglés está relacionado con otro personaje muy interesante en la historia como será Castro de Bolaño. Os recomiendo que busquéis información sobre este personaje, porque él solo y con un ejército formado por 304 soldados del Comando de Galicia se va a enfrentar a un ejército inglés de 3.500 soldados en tierras escocesas. Todo esto lo vais a encontrar dentro de la isla de Tambo. También vais a encontrar un almacén de explosivos que es extraordinariamente inmenso. Vais a ver cómo hay una piedra mágica, una piedra que da hacia el oeste. También os vais a encontrar la puerta de una capilla que da hacia el este. Todas estas son muchísimas curiosidades y misterios que, si lo queréis resolver, sin duda alguna vais a tener que acudir a Tierras de Pollo y adentraros por unas horitas en la vida isleña, vestiros en la piel de monjes, de militares, de piratas, en fin, de supervivientes antes de regresar a continente y que volváis a vuestra vida cotidiana. Eso sí, de Tambo os vais a llevar recuerdos, memorias y sin duda alguna experiencias, que es lo que estamos buscando en Galicia, para que las podáis compartir. Pero recordad que el cupo está limitado. 200 personas por turno. No queremos que ahí nadie se pierda en el interior de toda esa arboleda. Para eso siempre iréis acompañadas de unas personas que van a ser los guías. Sin duda alguna no van a ser lo mejor del recorrido, pero sí le van a poner palabra a todo lo que nos quiere decir la isla de Tambo. Y ahora, a continuación y sin más dilación, ya damos paso a un breve vídeo donde os expondremos las imágenes del Ayuntamiento de Tambo, que van a resultar un aperitivo excelente tanto por hora como para marcar en el calendario y visitar el Ayuntamiento.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer la presencia hoy aquí de autoridades, en este caso, pues, presidente de Diputación, diputada de Turismo, presidente del clúster, delegado de la Xunta en Galicia, diputados y, sobre todo, del presidente de la Xunta de Galicia. Es decir, desde un primer momento, desde que en verano visitó la Illa de Tambo, el apoyo fue total, su compromiso fue total y desde aquí y desde el nombre de todos los vecinos queremos agradecerle ese apoyo desde la Xunta de Galicia, de Turismo de Galicia, con Pollo y con nuestra illa. Antes de empezar con lo que es toda la explicación, simplemente hacer una pregunta. Embarcamos. Cuando hablamos de Pollo, cuando hablamos de Tambo, tenemos que embarcarnos en un viaje distinto. En un viaje por un territorio hermoso, por una illa por descubrir y por unos parajes impresionantes. Y cuando hicimos todo este trabajo, podríamos invitar a actores, actrices, pero decidimos hacerlo con nuestra gente, porque lo que queremos es que cuando nuestra gente y cuando los turistas visitan nuestro concello, conozcan nuestra esencia. Ahí, pues Silvia, una de las protagonistas del vídeo, es una vecina de nuestro concello, contribuye, colabora con colectivos y demás. Podíamos ver cómo aparecían un sector importante en nuestro concello, las mariscadoras. Podíamos comprobar cómo aparecían también, en la última parte, Leo, un perro de nuestra canceira. ¿Por qué? Porque también somos un ayuntamiento sensible y amable con los animales. Hay un hilo rojo que es un hilo del destino. Un hilo, y según cuenta la leyenda, que todas las almas destinadas a encontrarse están unidas por un hilo rojo. Un hilo que se puede, en este caso, pues no ver, no apreciar, pero sin embargo, que nunca se va a llegar a romper. Desde aquí, en nombre de todos los vecinos, como alcalde de mi ayuntamiento, como alcalde de Pollo, invitaros a visitar y descubrir nuestro ayuntamiento. Un Pollo natural, podíamos descubrir. ¿Cómo no va a ser natural? Más del 70% de nuestro ayuntamiento es verde. En este caso tenemos el bosque de Colón, uno de los mayores bosques de secoyas de toda Europa, que para su plantación fue aprobado de forma unánime en Estados Unidos, es decir, tanto por Congreso como por Senado. Los caminos, las sendas, las rutas, todo por descubrir. En Fitur, Turismo de Galicia quiere contarle al mundo que somos el destino del agua. Aquí podemos ver lo importante que es en nuestro concello, los mares, los ríos, las sendas, sobre todo esta agua importante que nos mantiene verde Galicia, que mantiene verde Pontevedra y que mantiene verde Pollo. Deciros que somos un concello también Pollo gastronómico, 3 estrellas Michelin. No todo el mundo puede presumir de tener en su concello 3 estrellas Michelin. Un mar que nos trae una enorme riqueza en sabores, el duro trabajo de nuestras mujeres y hombres, de mariscadores y mariscadoras. Nuestra festa da Meixa, en estos momentos, en proceso de convertirse en una fiesta excelente y, sobre todo, con mucho protagonismo en Galicia. A Festa de San Xuan, donde hacemos pues mención al fuego, a la magia, pero también a nuestra ría, a nuestro producto, a nuestras sardinas. Degustar pollo es conocer a sus gentes y conocer al mar, importante en nuestra economía, pero sobre todo en la esencia de nuestro pueblo. Un pollo deportivo, donde la costa se convierte en un escenario de pasión, de competición y diversión. En nuestro concello tenemos muchísimos deportistas relacionados con el mar. Concretamente tenemos 2 hermanas que son campeonas del mundo en su área y en su sector de vela. Una actividad para nosotros fundamental, la relacionada turismo y deporte. Combina perfectamente en nuestro concello. Y ese hilo rojo, si seguimos tirando, nos lleva ahora a un lugar donde se desenvuelven muchísimas actividades, que é o Pollo do Bo Camiño. Cada vez más son los peregrinos que nos visitan
en nuestro concello, tanto en el Camino de Santiago por la costa como en la variante espiritual. Hoy aquí nos acompañan compañeros de concellos importantes en esta ruta, como es el caso del concello de Sanxenxo y concello de Vilanova, que estamos trabajando unidos para cada vez más que sean los visitantes que vengan a nuestros concellos por estos caminos. Villas marineras, Combarro, Raxó, Campelo, Lourido, zonas por descubrir, Samieira, zonas que son ya visitadas por miles y miles de turistas y visitantes, tanto nacionales como internacionales. Si seguimos tirando de ese hilo, salimos del puerto de Raxó y nos embarcamos en un barco de tradición marinera para llegar a Tambo. Tambo es el corazón de nuestra ría. Tambo es un símbolo de nuestro concello, pero también de toda una comarca. Como bien decía mi antecesor, el guía, Tambo está por descubrir. Por eso invitamos desde aquí y agradecer a la Xunta de Galicia a que descubráis Pollo, sobre todo porque Pollo es un destino único. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente de la Xunta, alcalde de Pollo, gerente de Turismo de Galicia, presidente de Diputación, diputada de Turismo, presidente de los empresarios del sector del turismo. Es muy poco lo que pueda yo comentaros después de escuchar al alcalde, de escuchar al guía y de escuchar y ver el vídeo que nos habéis presentado desde Turismo de Galicia. Lo que sí quiero es transmitir desde la Xunta el compromiso con el Ayuntamiento de Pollo para apoyarlo en todo lo que sea necesario a nivel de protección y conservación de esta illa de Tambo. Sabemos que esta pequeña isla tiene un enorme potencial y ya sabemos también que desde hace muchos años se está trabajando para que cualquiera de los que vienen a Galicia y que vienen a Pontevedra puedan visitarlo. El turismo responsable no tiene por qué ser un perjuicio a un entorno que cuenta con una historia riquísima, que fue utilizada a lo largo de los siglos en distintas actividades, como bien explicó el guía, y que ahora, tras muchos años de control y el uso por el Ejército también, podemos conocer, visitar y también cuidar. Desde la Xunta apostamos siempre por la responsabilidad, pero creemos firmemente que la mejor forma de cuidar este enorme patrimonio que tenemos en nuestra comunidad autónoma es dándolo a conocer, enseñando sus atractivos, su belleza y su historia. Lo hemos hecho con anteriores espacios naturales y creo que estamos todos de acuerdo en que el respeto a la naturaleza y el cuidado de estos recursos naturales no se han puesto en juego en otras islas, como puede ser la de Cies y la de Ons, que cada año reciben a miles y miles de visitantes. No quiero extenderme más, simplemente quiero transmitiros la idea de que Pollo merece la pena. Pollo tiene unos atractivos indiscutibles, pero también la provincia de Pontevedra y Galicia. Por lo tanto, os esperamos a todos en Pollo, en Pontevedra y en Galicia. Buenos días. Hierve el agua levantando espumas blancas.
en gallego, ferve auga, y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua, y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas, de múltiples formas, de cola de caballo o mostrando la letra más gallega.